Dicen que nada cae del cielo a nuestro regazo. No estoy de acuerdo. Las cosas sí caen, solo que tal vez no sean lo que pedimos. En el episodio de hoy, hemos compilado una colección de los regalos más inesperados del cielo, y no todos son agradables. Les deseo una experiencia agradable al verlo. Y por supuesto, comencemos. En 2013, la isla italiana de Sicilia se convirtió en el escenario de un espectáculo espectacular. El monte Etna, uno de los volcanes más activos del planeta, ofreció un verdadero festín para los ojos. Una poderosa erupción acompañada no solo de fuentes de lava, sino también de una lluvia de piedras desde el cielo. Esto continuó el 5 y 6 de marzo. La fuerza de la erupción fue tal que toda la ladera noreste del volcán quedó cubierta con montañas de ceniza y piedras calientes porosas se esparcieron a gran distancia. Parecía como si estuvieran vertiendo del cielo. Quizás tal precipitación sobre los habitantes de Sicilia es rara y es momento de recoger piedras. No está claro si las piedras duras o el barro suave son mejores. Este evento trastornó la vida de varios estados estadounidenses. El 11 de abril de 1902 dejó una marca indeleble en la memoria de los residentes de Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut y Pensilvania. En Illinois hubo una severa tormenta de polvo, y las nubes de barro se elevaron tanto que fueron atrapadas por vientos fuertes y llevadas a través de la parte este de los Estados Unidos. En los cielos, el polvo se mezcló con barro, y toda esta mezcla cayó como lluvia fangosa, cubriendo la tierra. Bajo una gruesa capa de barro, quedaron hogares y campos, transporte y comunicaciones. Las personas quedaron atrapadas en el barro, y todo lo que podían hacer era esperar a que una tormenta normal lo lavara todo. Dakota del Sur entró en el libro Guinness de los récords mundiales debido a una tormenta el 23 de julio de 2010, cerca del pequeño pueblo de Vivian. Las tormentas ocurren en todas partes, pero esta fue algo especial. Granizo gigante rompió literalmente todos los récords históricos. Había granizos de hasta 20 pulgadas de circunferencia y pesaban alrededor de 2.2 libras. Tales gigantes pueden formarse si potentes corrientes ascendentes llevan gotas de lluvia a grandes alturas, donde aumentan de tamaño. Más gotas se adhieren a ellas, y los vientos helados cementan la unión. Cuando el granizo grande se vuelve demasiado pesado, cae al suelo como la manzana de Newton. Por supuesto, piedras de granizo de tales tamaños excepcionales se forman raramente. Solo si la corriente ascendente es potente, el granizo pasa mucho tiempo en ella, y la nube es suficientemente húmeda. Estas capacidades de su congelador natural fueron demostradas a los residentes de los Estados Unidos por el barman celestial. En el verano de 1994, los residentes del pequeño pueblo de Oakville, en Washington, presenciaron un evento desagradable. En lugar de lluvia regular, densos grumos de baba, similares a gelatina transparente, cayeron del cielo. Cubrieron todos los edificios y vehículos y se extendieron por un área de aproximadamente 19 millas cuadradas. No era solo lluvia, sino grumos pegajosos. Imagina, incluso los limpiaparabrisas de tu coche se detuvieron, incapaces de hacer frente a la carga, y el parabrisas se convirtió en una película opaca. Pero eso no es lo peor. La aparición de estos grumos pegajosos hizo que muchas personas se sintieran mal, mostrando síntomas similares al virus de la gripe. Resultó que estas sustancias pegajosas contenían ciertas bacterias, aunque no se especificó exactamente cuáles ni cuán patógenas eran. No importa, pero la vista de esta lluvia tipo medusa personalmente me hace sentir náuseas. ¡Qué bueno es cuando solo está nevando! En el otoño de 2014, en la ciudad de Zamora, en el noroeste de España, los residentes hojeaban el Evangelio de Juan buscando una respuesta a la pregunta: ¿de dónde vinieron estos ríos sangrientos en las calles? De hecho, la ciudad fue testigo de un fenómeno meteorológico conocido como lluvia sangrienta. Bueno, probablemente ya los he calmado al decir: ah, claro, lluvia sangrienta, ya veo. Pero abordemos el lado científico del fenómeno y descubramos por qué el agua de lluvia clara se volvió rojo sangre. El agua era particularmente brillante en las fuentes de la ciudad, y los residentes buscaban explicaciones. Podría haber sido alguna fuga química peligrosa. Resultó que la causa de la alarma fueron algas microscópicas de agua dulce, que, como saben los científicos, liberan un pigmento rojo bajo estrés. Curiosamente, estos microorganismos no habitan esta región. No se encuentran en cuerpos de agua locales. Esto significa que fueron llevados por el aire. Los científicos tuvieron que analizar datos del viento y otros datos meteorológicos, pero no pudieron determinar de qué dirección habían venido los agitadores sangrientos de La Paz.
En el sur de California, cerca de una bahía en el club de golf de San Juan Hills, aterrizó un pequeño tiburón leopardo. Fue avistado por un oficial de patrulla que se preguntaba cómo había llegado allí. No solo estaba el océano a 5 millas de distancia, sino que el simple hecho de que un tiburón cayera del cielo era motivo para ver a un psiquiatra. Lo que es aún más notable es que estaba vivo. Una caída desde tal altura habría sido fatal para la mayoría de las criaturas, pero esta especie podría simplemente sobrevivirnos a todos, incluyendo ratas y cucarachas. La suposición más obvia es que un ave depredadora había atrapado al tiburón del océano y luego lo dejó caer, o todavía no está claro quién dejó caer a quién. Este fenómeno se llama históricamente lluvia de animales, y sucede raramente pero de manera significativa. Pequeños animales acuáticos son succionados por un tornado de tromba de agua, que luego, al debilitarse, los deja caer en tierra. Sin embargo, hay que dar crédito a las rápidas acciones del guardia de seguridad. Colocó al tiburón en un cubo de agua y lo devolvió al océano. Ambos tendrán algo que recordar. En la ciudad costera británica de Great Yarmouth ocurrió un milagro celestial. Junto con la lluvia, hubo una caída masiva de peces. Los meteorólogos no creen en el misticismo y explican esto por las mismas travesuras de los tornados, que surgen de la colisión del aire frío del Mar del Norte con el aliento más cálido de la Tierra. Estos torbellinos son capaces de levantar y transportar peces a largas distancias y luego lanzarlos donde sea. Los habitantes de la ciudad realmente tuvieron un día pesquero. Después de todo, peces grandes, frescos y plateados brillantes lucen bastante atractivos y además estaban vivos. La lluvia de carne en Kentucky sigue siendo uno de los eventos más misteriosos en la meteorología y la historia del Viejo Oeste. Sucedió alrededor de Olympia Springs hace bastante tiempo, el 3 de marzo de 1876. Según los registros que sobreviven, desde las 11 de la mañana hasta las 12 del mediodía, pedazos de algo parecido a carne roja cayeron del cielo, cubriendo un área de aproximadamente 100 yardas por 50 yardas. Algunos pedazos eran de aproximadamente 2 pulgadas por 2 pulgadas, y otros eran el doble de grandes. Tales trozos grasosos, cayendo de un cielo claro, sorprendieron y confundieron a los residentes locales. Un hombre llamado Alexander Tenney Parker recogió varias muestras y las llevó a la Universidad de Transilvania para su estudio. Por eso creemos que no es una broma histórica. Uno de los testigos del extraño evento fue la esposa de un agricultor local, quien vio con sus propios ojos cómo la carne caía del cielo. Curiosamente, ella y su esposo lo tomaron como un buen presagio desde arriba. Todavía queda por determinar de quién era la carne que Dios les envió. Hipotéticamente, carne de res, cordero, venado, oso, caballo o humano. Los hombres que la probaron pensaron que era más probablemente cordero o venado, y en el informe médico sobre el incidente se afirmó que la carne se parecía a los pulmones de un caballo o... un infante humano. Las teorías fueron increíbles. La carne podría haber sido regurgitada por aves depredadoras, como los buitres, que inducen el vómito para una rápida escapada cuando se sienten amenazados. O no era carne en absoluto, sino una sustancia como varillas bacterianas que se transforman en una masa gelatinosa durante la lluvia. Pero algo aquí todavía no cuadra. ¿Crees esta historia o no? Este es uno de esos casos raros donde nubes de animales caen desde arriba de una sola vez. En 2005, el pueblo de Otsachi en Serbia se convirtió en la capital de las ranas. Miles de ranas cayeron literalmente del cielo. Tales fenómenos son muy raros y no tienen explicación científica, pero en cualquier caso, podemos atribuir todo a condiciones meteorológicas severas. Diremos que los mismos torbellinos pueden levantar criaturas ligeras en la atmósfera y transportarlas a largas distancias, y cuando la presión atmosférica baja, las ranas viajeras aterrizan donde sea. Los habitantes del pueblo estaban sorprendidos, y las ranas aún más desorientadas, fueron arrancadas de su hábitat natural y dejadas caer en un pantano seco y desconocido con personas. Probablemente solo los niños estaban encantados con las miles de ranas que cayeron del cielo y luego saltaron por las calles. Hay muchas arañas en Australia. Muchas arañas, pero lo que estamos a punto de mostrarles es mucho más que muchas. Los lugareños quedaron aterrorizados por una verdadera lluvia de arañas que consistía en miles de millones de arañas diminutas que caían del cielo. Esto sucedió en varias áreas, pero en Australia del Sur se convirtió en un desastre puro. Aunque este tipo de araña es inofensiva para los humanos, todo se trata de la cantidad. Como ninjas, descendieron del cielo en sus hilos sedosos, como si estuvieran en un globo aerostático.
Este método ha sido utilizado por las arañas durante milenios. Treparían a los árboles y esperarían una ráfaga de viento. Esto puede llevarlas lo suficientemente lejos como para establecer una joven comunidad de arañas. De cualquier manera, la migración masiva causa gran incomodidad a los lugareños. Sales de tu casa y te encuentras en las redes sociales de arañas, que están en todas partes, y afortunadamente no en tu cama. Durante los meses de invierno en Florida, ocurren eventos inusuales. A veces las iguanas caen del cielo. Este extraño fenómeno está vinculado a la incapacidad de los reptiles para controlar sus movimientos en clima frío. Aunque son de sangre fría ellos mismos, están completamente dependientes del entorno. Cuando la temperatura exterior baja, las iguanas entran en un estado de dormancia. Todos los procesos se ralentizan y los animales se vuelven inmóviles. Si este estado de animación suspendida los atrapa en lugares altos, árboles o techos, pueden perder el agarre y caer. ¿Alguna vez has soñado que quieres moverte pero no puedes moverte? Como puedes entender, los pronósticos meteorológicos locales no pueden advertir. Hoy se espera una caída fuerte de iguanas en la atmósfera, por lo que los residentes tienen que observar periódicamente el cielo. Si una lagartija de aproximadamente 1,5 metros de largo cae sobre tu cabeza, mantén la calma. No está muerta, solo congelada. La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida advierte que estas iguanas pueden recuperarse más rápido de lo que esperas y adoptar una posición defensiva, golpear con su cola o usar sus dientes o garras afilados. Así que sé vigilante cuando te encuentres en Florida en un día fresco. Esta sonora historia es conocida por todos. El 30 de junio de 1908, en el territorio de la Rusia zarista, en el territorio de Krasnoyarsk, cerca del río Stony Tunguska, cayó un asteroide de aproximadamente 656 pies de diámetro. Aproximándose a una velocidad de alrededor de 23 pies por segundo, explotó antes de contactar con la superficie terrestre. Pero sin embargo, tal impacto fuerte no había sido experimentado por el planeta a lo largo de la historia humana. La explosión derribó alrededor de 80 millones de árboles sobre un área de 830 millas cuadradas. Al menos 3 personas podrían haber muerto por la onda expansiva. Fue tan fuerte que derribó a las personas. Las ondas de radio de la explosión se propagaron a gran distancia. Fueron detectadas en Alemania, Dinamarca, Croacia y el Reino Unido, y muchas leyendas se han creado en torno al evento, una de las cuales incluso llama a la caída del cuerpo celestial el choque de una nave interplanetaria. ¿Quién sabe qué desastre nos esperaba si el alien no hubiera explotado en el aire? Tal vez las personas podrían haberse extinguido, como los dinosaurios. Los eventos del 30 de noviembre de 1954 en Alabama podrían ser el argumento de una película de acción. 12:40 p.m. Anne Elizabeth Fowler Hodges, residente de Oak Grove, decidió descansar en el sofá de su sala. 12:41. Un meteorito de más de 4.5 mil millones de años finalmente completó su recorrido cósmico y estalló en la atmósfera terrestre. 12:46. Una esfera ardiente se deslizó por el aire hacia el estado de Alabama. 12:46. Elizabeth escuchó el ruido de su techo rompiéndose y de inmediato sintió como si su muslo izquierdo hubiera sido quemado por una plancha. Así sucedió. Al mediodía, un meteorito rojo caliente del tamaño de una pelota grande se estrelló en la casa y golpeó a la mujer en su muslo. Sí, esta pelota era bastante pesada, contenía más hierro y níquel que otras muestras. Sin embargo, la mujer tuvo realmente suerte. La piedra se partió en 2 partes, y la más pequeña golpeó a Elizabeth. El fragmento más grande aterrizó a varias millas de distancia y ahora es parte de la colección del Museo Nacional de Historia Natural. Este fue el primer caso registrado de un meteorito golpeando a un humano. Un encuentro inesperado, ¿verdad? Nunca se sabe. Tal vez es mejor estar en el trabajo al mediodía. El 15 de febrero de 2013, un meteorito ingresó en la atmósfera terrestre sobre los Urales del Sur y aterrizó en la gran ciudad de Chelyabinsk. Debes estar de acuerdo. Tales fenómenos no deleitan a menudo a los residentes de Rusia, y este incidente impactante tuvo consecuencias de largo alcance. De hecho, el meteorito que aterrizó era solo un fragmento de un progenitor más grande que pesaba alrededor de 220.462 libras que explotó en la atmósfera. Además del destello brillante que asustó a miles de habitantes de la ciudad, la poderosa explosión causó una onda destructiva, enviando una nube caliente de polvo y gas, así como esparciendo numerosos fragmentos pequeños alrededor de la ciudad. ¿Cómo saber que era un meteorito?
Estas cosas suceden sin advertencia, y si un objeto misterioso y rápido cruza tu cielo en tu camino al trabajo por la mañana y luego explota, probablemente lo último que pensarás es, oh, es solo un meteorito ordinario. La onda de choque, sí, fue una verdadera onda explosiva, afectó a más de 7.200 edificios, voló ventanas, hirió a personas, asustó a animales, dañó coches. Alrededor de 1.500 personas buscaron ayuda médica. La mayoría de estas lesiones fueron causadas por fragmentos, y estas no fueron lesiones menores. Ahora los números. En el momento de la entrada y desaceleración del meteorito en las capas densas de la atmósfera, la potencia de la explosión, según la NASA, osciló entre 300 y 500 kilotones. Eso es casi 20 veces la potencia de la bomba lanzada sobre Hiroshima. Eso debería aclararlo. La importancia científica del meteorito de Chelyabinsk también es muy significativa. Después del visitante de Tunguska, este gran regalo celestial nos recordó que los invitados cósmicos llevan un peligro potencial. Pero los científicos recogieron con alegría 53 muestras de materiales extraterrestres de un agujero en el hielo del lago Chebarkul, formado en el lugar de la caída del asteroide. Y quizás pronto nos digan más, hasta que, tocando madera, la próxima piedra vuele a nuestro jardín. El 18 de noviembre de 2020, un resplandor notable se desplegó sobre el mar de Tasmania cerca de Nueva Zelanda. Una brillante ráfaga verde barrió el cielo nocturno. El vuelo del meteorito fue capturado por un buque de investigación de la Agencia Nacional de Ciencias de Australia. Esto ocurrió a las 21:21, hora estándar del Pacífico. El visitante desde las profundidades del espacio se desintegró al ingresar a la atmósfera terrestre, mostrando un espectáculo impresionante. Un testigo a bordo informó que el meteorito era increíblemente brillante y de tamaño enorme. En esencia, era un fragmento de roca que viajaba por el espacio. En la explosión, adornó el cielo con una fantástica exhibición de fuegos artificiales verdes. Envidiemos a quienes presenciaron estas escenas en persona, mientras nosotros nos quedamos con las imágenes nocturnas. El 21 de enero de 2001, la alarma espacial sonó de nuevo, recordándonos que todos somos participantes en una lotería. Numerosos objetos sin dueño vuelan por el espacio y pueden aterrizar inesperadamente en cualquier lugar. Delta II, un proyecto de Estados Unidos, un portador de cohetes, que se utilizaba para entregar cargas medianas desde órbitas terrestres bajas a escalones más remotos. Por alguna razón, al volar sobre Oriente Medio, este módulo decidió dejar un recuerdo. La carcasa del motor de titanio, que pesaba alrededor de 154 libras, cayó cerca de la capital de Arabia Saudita, Riad. Completó su misión, pero el acorde final fue inesperado. Generalmente, grandes piezas de escombros espaciales no sobreviven después de entrar en la atmósfera. La mayoría se quema. Sin embargo, el persistente titanio logró llegar al suelo, eligiendo un área poblada para estacionarse. ¿Cómo es posible controlar la caída de escombros espaciales si el número de vuelos está aumentando y no hay tecnologías para su destrucción o recolección? Los escombros no eligen, simplemente nos vuelan a una velocidad furiosa. Siempre jugaremos a la lotería y esperaremos que no sea hoy. A veces lo que cae del cielo está volviendo a casa. En 2021, hubo un evento inusual que involucraba un cohete de SpaceX, el prototipo Starship con número de serie SN9. Durante el vuelo de prueba, el cohete con el módulo de la nave espacial se elevó a una altitud de 31.168 pies sobre la costa del Golfo de Texas, pero en lugar de un aterrizaje exitoso, el dispositivo no tripulado explotó y cayó de vuelta a la Tierra. Sus 3 motores quemaban metano y estaban programados para apagarse secuencialmente a medida que descendía. El cohete alcanzó la altitud designada. En el punto más alto del ascenso, la nave espacial pasó a una posición horizontal para comenzar el descenso. Este descenso fue controlado por grandes aletas en los extremos del cuerpo. La simulación de aterrizaje estaba destinada a imitar el regreso a la atmósfera terrestre desde la órbita. A medida que se movía hacia abajo, se suponía que los motores se volverían a encender en reversa para desacelerar. Sin embargo, hubo un fallo en el motor, y el costoso buque envuelto en llamas se estrelló contra una plataforma de concreto. Todo se parece a jugar en un arenero, ¿verdad? La única diferencia está en el presupuesto. La arena allí es dorada. En las vastas extensiones heladas de la Antártida, el satélite Google Earth capturó una imagen peculiar. Allí yace un extraño objeto grande que ha trazado una trayectoria en el hielo cerca de la roca de la isla de Georgia del Sur. Los entusiastas de los ovnis inmediatamente se hicieron eco de este intrigante caso. El largo objeto,
similar a un cigarro, parecía haber caído del cielo y deslizarse sobre la nieve. Supusieron que su longitud era de al menos 157 pies y que este objeto había chocado contra la ladera de una montaña en el sur. ¿Podría ser esta la escena de un accidente ovni? Por su forma, realmente se parece a una nave de otro mundo. Además, la Antártida es uno de los lugares más aislados del planeta, y bien podría servir como un conveniente aparcamiento para el transporte espacial. A pesar del escepticismo de los científicos, la imaginación fácilmente completa tal escena fantástica. Temprano en la mañana del 19 de septiembre de 1976 en Teherán, ocurrió algo extraordinario. En el cielo sobre la capital de Irán, cerca del aeropuerto, apareció un objeto volador no identificado, y la gente comenzó a informar sobre él inmediatamente. Los servicios se vieron inundados de llamadas. Las descripciones variaban. Algunos decían que el objeto parecía un pájaro, otros lo comparaban con un helicóptero, y algunos afirmaban que emitía una luz increíblemente brillante. Las observaciones del radar y los informes visuales crearon una verdadera confusión. 2 cazas de la Fuerza Aérea iraní despegaron, y los pilotos confirmaron visualmente la presencia del ovni. A medida que los aviones interceptores se acercaban al objeto no identificado, comenzaron a experimentar fallos significativos en los instrumentos y en la comunicación. Todos los sistemas empezaron a fallar, y esto no fue un incidente aislado, según informaron las aerolíneas y los militares. Tan pronto como los aviones salían de la zona de presencia del ovni, todos los instrumentos a bordo funcionaban normalmente de nuevo. Este incidente se destaca como uno de los más bien documentados, confirmados por grabaciones de video y testimonios de testigos oculares. Las autoridades no divulgaron detalles concretos, pero nosotros lo hemos visto, ¿verdad? El tema principal de hoy es uno de los objetos más inquietantes que claramente no son de este planeta. Un hombre, durante el vuelo de su dron, descubrió estas extrañas ruinas en medio de un campo abierto. Afirmó haber encontrado los restos de un enorme accidente espacial. Al principio no podía creer lo que veían sus ojos, pero luego comenzó a buscar en internet cómo se ve un fragmento dañado de un satélite o cohete. Volvió a recorrer el lugar del accidente, tomó fotografías, regresó a casa y de inmediato escribió sobre su hallazgo. Sorprendentemente, cuando regresó, los misteriosos escombros habían desaparecido de manera igualmente misteriosa. Nunca sabremos si fue el naufragio de una nave extraterrestre o terrestre, pero claramente alguna institución se adelantó a la difusión de la información. ¿Qué te parece que podría ser? En el año 2021, en el Mar Muerto se encontró un mineral que llegó del espacio. Obviamente, podría haber llegado como parte de un meteorito que se rompió en pedazos. La primera vez que se descubrió un mineral similar fue hace aproximadamente 20 años. Tiene un extraño contenido de óxido de fósforo. En esa forma no se encuentra en la naturaleza en nuestro planeta. Naturalmente, los científicos estaban intrigados. Otro hecho revelado por la composición química es que este mineral proviene de una zona con una presión muy alta, lo que confirma su origen está en algún lugar bajo las condiciones extremas del espacio abierto. El meteorito Allan Hills 40184, con un peso de aproximadamente 2 kilogramos, fue encontrado en 1984 en la Antártida. Según las estimaciones, podría haber sido un fragmento de una antigua roca marciana de aproximadamente 4.000 millones de años de edad. En su composición, los científicos encontraron rastros de carbono orgánico, lo que provocó un gran debate retórico sobre ¿hay vida en Marte? ¿Cómo están conectadas estas conclusiones? El carbono orgánico sugiere la posible presencia de agua en la historia del planeta rojo, y donde hay agua, podría haber vida. Los científicos también investigaron el meteorito en busca de restos fósiles de vida microbiana. Sin embargo, los críticos afirman que después de caer a la Tierra, podría haberse contaminado con elementos terrestres. Por lo tanto, no nos reveló definitivamente sobre la vida en Marte. Un joven ruso llamado Boris Kipriyanovich causó un verdadero revuelo con sus mensajes sobre cómo solía vivir en Marte. Los niños imaginativos no son raros, pero desde una edad muy temprana, Boris comenzó a contarles a sus padres sobre su vida en Marte, sobre cómo el planeta había sufrido una guerra catastrófica, sobre sus tecnologías y viajes espaciales. Sus historias no se limitaban a Marte.
También hablaba de civilizaciones antiguas en la Tierra, continentes perdidos y conocimientos secretos. Debes admitir, es una erudición bastante impresionante para un joven. Esta historia nos hace reflexionar sobre los misterios del universo. Aunque no podemos tomar la palabra de Boris como verdad, no podemos negar la existencia de vida en otros planetas. Un hombre de 50 años llamado Ratok Laik afirmaba haberse convertido en el blanco de los extraterrestres. Una serie de impactos de meteoritos se desataban regularmente sobre su hogar. Puede sonar absurdo, pero al escuchar su historia, surgen preguntas. Esta extraña saga comenzó en el año 2007 y hasta el año 2010, la casa de Laik fue atacada no una vez, sino 6 veces. Cada impacto le convencía más de que era el elegido. Los expertos confirmaron que las piedras que bombardeaban su casa eran realmente meteoritos. Pero, ¿cómo podría una casa convertirse en un objetivo constante para los ataques de meteoritos? ¿O el dueño de la casa promocionó hábilmente su colección para venderla? De hecho, ganó algo de dinero vendiendo estas piedras, pero si le caerá un nuevo lote en su jardín es desconocido. En una noche de verano de 1977, el telescopio de la Universidad Estatal de Ohio, conocido como Big Ear, detectó una señal que se convirtió en uno de los misterios más intrigantes en la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Se identificó como una señal de radio estrecha y fuerte, fue muy intensa y duró 72 segundos. Había indicios de su origen interestelar. El investigador Jerry Ehman estaba tan impresionado por las características que escribió "wow" en la impresión con los parámetros de la señal. Originándose desde las profundidades del espacio, ¿podría haber sido un intento de comunicación consciente? La señal apareció desde la dirección de la constelación de Sagitario, desde el centro de nuestra galaxia. Este lugar tiene un alto potencial para la posible existencia de civilizaciones avanzadas. Sin embargo, los científicos intentaron primero encontrar evidencia de su origen natural y cósmico, o explicarlo por reflexiones de señales de basura espacial. De cualquier manera, esta señal permanece como un evento único. Desde esa noche de agosto nunca se ha repetido. En 1967, los científicos Jocelyn Bell Burnell y Anthony Hewish, al escuchar el espacio, se toparon con un descubrimiento revolucionario en astronomía. Señales de radio regulares inusuales provenían de una estrella distante que no se había observado antes en el cielo. Estos impulsos eran nuevos y tan precisos que provocaron una suposición inusual. Tal vez era una señal, un intento de comunicación proveniente de otra civilización inteligente extraterrestre. El equipo de investigadores, con humor, llamó a estas señales un mensaje de los hombrecitos verdes. Más tarde, llegó una explicación más plausible. Estas señales provenían de un púlsar, una estrella de neutrones giratoria. Las estrellas de neutrones son los densos restos de estrellas masivas que han explotado. La radiación electromagnética de sus polos, que llega a los límites de la Tierra, parece impulsos de radio. ¿Cuál explicación preferirías tú? Si todavía no has escuchado esta leyenda sobre los ovnis y las acciones de los extraterrestres en nuestro planeta, entonces la historia del Caballero Negro es el comienzo más adecuado. En los años 50, comenzaron a aparecer varios mensajes sobre un objeto no identificado en órbita. Allí surgió una sorpresa inesperada, diferente a cualquier objeto volador conocido por la ciencia. Solo en los años 60 fue posible fotografiarlo durante un vuelo espacial, lo que provocó una nueva ola de teorías y rumores. Algunos insistían en que el objeto no identificado era una maravilla de la tecnología alienígena y estaba observando la Tierra. Sin embargo, un examen más detallado del contorno del Caballero Negro sugirió explicaciones más pragmáticas. Se parecía a una manta térmica, perdida durante un vuelo espacial, una de esas que protegen el equipo de los rayos. Así que las señales extrañas, inicialmente atribuidas al Caballero Negro, se pueden considerar como basura espacial o un fenómeno natural. Pero el mito del vagabundo en el océano desierto todavía suena más interesante e intrigante. Aquí tenemos a uno de los visitantes más misteriosos de nuestra órbita. El objeto denominado Oumuamua fue identificado como un cometa interestelar. Sin embargo,
Sus características inusuales pronto lo distinguieron entre los cometas o asteroides típicos. Su forma alargada era absolutamente atípica para todos los extranjeros que conocemos, e inmediatamente surgieron hipótesis sobre su origen y naturaleza. ¿Y si es una nave espacial controlada por seres extraterrestres? Otra característica curiosa fue su aceleración. Parecía volar desde la dirección del Sol de manera absolutamente típica para los cometas. Aceleran debido a la liberación de gas de sustancias volátiles. Sin embargo, no se encontraron pruebas visibles de la liberación de gas. Entonces, ¿en qué viajaba este extraño objeto? Imagina algo similar a un avión a reacción, que deja un rastro visible en el aire. En general, el objeto parecía como si estuviera impulsado por una fuerza interna. Aunque los científicos se inclinan hacia su origen natural, quién sabe, tal vez esta sonda alienígena está simplemente bien camuflada. En una mina de carbón en Donetsk, la gente se topó con algo misterioso, enterrado en la tierra a una profundidad de aproximadamente 1000 metros. El curioso artefacto era una rueda de metal, pero no era cualquier rueda. En primer lugar, su edad estimada era de unos asombrosos 300 millones de años. Sin embargo, por diseño, tal objeto solo podría ser producto de una ingeniería avanzada. ¿Cómo era esto posible en ese periodo? El hallazgo desconcertó a muchos y dio lugar a suposiciones salvajes. ¿Cómo podría ser? Una pieza de metal que fue creada deliberadamente hace 300 millones de años, cuando aún no existían humanos en la Tierra. ¿Podría haber habido alguna otra raza que vivió aquí antes que nosotros o los extraterrestres gobernaron aquí antes que nosotros? Las figuras de Dogu son creaciones japonesas antiguas conocidas mundialmente hechas de arcilla, y en japonés, Dogu significa traje espacial. Su apariencia es casi extraterrestre. Grandes ojos como gafas, cintura delgada y cuerpos cubiertos de patrones complejos. Esto ha dado lugar a múltiples interpretaciones de su origen y significado. Para algunos, estas características peculiares sugieren un parecido con seres de otro mundo. De hecho, podrían ser las primeras representaciones de extraterrestres, que datan de un periodo de la historia japonesa desde 13.000 años antes de Cristo hasta 300 años antes de Cristo. En los años 50, estos fascinantes eventos tuvieron lugar en un pequeño pueblo del estado de Nueva Jersey, que se convirtió en un punto caliente para los aficionados a los extraterrestres. La figura central de esta historia fue un tal Howard Menger, quien se presentaba como un contactado. Este término se refiere a personas que afirman haber comunicado con extraterrestres amistosos e incluso haber visitado sus naves. Howard incluso escribió libros al respecto. Él y su esposa Connie describían los encuentros con extraterrestres como una experiencia de comunicación positiva y agradable. No está probado si las experiencias de Howard fueron eventos reales o simplemente otra mistificación, de las cuales había muchas en esa época en América. Este antiguo dispositivo encontrado en Grecia parece ser una maravilla del pensamiento ingenieril, inventado mucho antes de la tecnología informática moderna. Cerca de la isla de Anticítera, buzos exploraban un sitio de naufragio y se interesaron en el dispositivo encontrado. Podría ser parte de una antigua computadora analógica utilizada para cálculos astronómicos sobre los movimientos de los planetas y los eclipses, o para la navegación. Es el primer ejemplo encontrado de tal mecanismo complejo, y parece tan avanzado para su época que surge la sospecha. ¿Y si no fuera una creación de los antiguos griegos, sino el producto de una civilización extraterrestre más avanzada? Tal vez esta pieza sea la prueba material para historiadores y arqueólogos. ¿Conocemos todas las tecnologías que utilizaron nuestros antepasados? Otra fascinante incógnita de los supuestos antiguos misterios. La historia de las piedras de Dropa apareció en el siglo XX. En China se encontró una serie de discos redondos y pulidos que, según se afirma, datan de miles de años. Rodeando estos, hay una leyenda que afirma que en los discos se encuentran mensajes indescifrables. En los años 30, un arqueólogo chino descubrió las piedras en las montañas en la frontera entre China y Tíbet. Los discos pulidos tenían alrededor de 30 centímetros de diámetro y en la superficie de cada uno
Partiendo del centro, había un surco espiral en el que estaban grabados una serie de diminutos jeroglíficos. En los años 60, surgió una mistificación sobre una raza extraterrestre llamada Dropa, que supuestamente aterrizó en la Tierra tras el accidente de su nave espacial. Se describían como humanoides frágiles y pequeños con cabezas grandes, y se dice que en Tíbet se encontró una tumba con alrededor de 700 seres no terrestres, cerca de donde se hallaron las piedras. Hasta ahora, no se han publicado pruebas concluyentes, pero las investigaciones de un científico ruso mostraron que los discos de granito contienen una alta concentración de cobalto y otros metales. Son increíblemente pesados. ¿Cómo pudieron los antiguos tallar surcos y letras tan pequeños en su superficie? En los años 70 se escribió un libro que combinaba la ficción fantástica con los hechos conocidos sobre estos discos, pero hasta la fecha no se ha esclarecido el misterio de las piedras de Dropa. Después de todo, ¿quién llevó estos discos a las montañas del Tíbet? Parece un sistema de tuberías antiguo y se encuentra en la provincia china, en la montaña Baigong. Estas tuberías están hechas de hierro y tienen diferentes tamaños. Algunas de ellas son tan pequeñas como un palillo de dientes, mientras que otras son lo suficientemente grandes como para caminar a través de ellas. Lo que las hace tan intrigantes es su edad y ubicación. Se cree que tienen miles de años y parecen formar parte de un proyecto consciente. Lo que podemos decir sobre ellas, ¿se formaron de manera natural o estamos viendo evidencia de la existencia de una antigua civilización avanzada de la que no sabemos nada? Se sugirió que estas tuberías podrían ser parte de un sistema de riego o una construcción prehistórica, pero aquí está lo desconcertante. Están en un lugar muy inusual y de difícil acceso. La hipótesis de que son rastros de actividad extraterrestre parece mucho más plausible. Agreguemos algunos datos científicos. Los geólogos han estudiado las tuberías y declararon que en realidad son raíces de árboles fosilizadas. Con el tiempo, el material orgánico se transformó en minerales con estructura tubular. Otra explicación es que el agua rica en hierro, al fluir a través de las tuberías, deja un sedimento que se endurece y recubre las tuberías. Las estatuas de piedra llamadas moais en la isla de Pascua son un enigma arqueológico perdido en un pedazo de tierra en medio del océano. Estas colosales figuras fueron las primeras en encontrarse con los viajeros europeos en el siglo XVIII. Esta isla, pobre en recursos, era el lugar más extraño para tal arquitectura. Los habitantes locales, a juzgar por los hallazgos de sus cráneos, eran pequeños en tamaño y número. ¿Cómo lograron erigir tantas esculturas por toda la isla e incluso enviarlas al océano? Con el número se resolvió. Los arqueólogos determinaron que la gente de Rapa Nui talló las figuras desde el año 1250 hasta el año 1500. La segunda pregunta no se resolvió. ¿Por qué hicieron estas estatuas y cómo lograron tallarlas de la dura ceniza volcánica comprimida? ¿Eran ídolos de antepasados o espíritus de la tierra? De cualquier manera, en esos tiempos, se considera un logro titánico. La intriga en las hipótesis de cómo se trasladaban las estatuas, verticalmente, usando cuerdas o transportadas en trineos de madera. Los objetivos religiosos o hereditarios simbólicos obligaban a la gente a continuar la producción. Alrededor de 10.000 figuras moai vigilan la isla de Pascua, pero en ningún otro lugar del mundo hay algo similar. Entonces, ¿podría ser que estas cabezas fueran creadas con la ayuda de seres no terrestres? ¿Qué piensan ustedes? ¿Tienen la misma sospecha? Era una mañana común en uno de los estados de América, cuando de repente, algo increíble comenzó a suceder en la carretera principal de la zona. Ante los ojos de la gente, comenzaron a caer del cielo cajas extrañas. Al principio, nadie entendía qué estaba pasando ni cómo era posible. La gente pensaba que eran paquetes de extraterrestres o algo por el estilo, pero cuando la extraña lluvia terminó y todos se acercaron, quedó claro que era cerveza. Sí, una gran cantidad de la bebida espumosa había caído en la carretera. Más tarde, según declaraciones de las autoridades, en ese momento un avión cargado que volaba sobre la carretera tuvo dificultades para controlar. Para hacer un aterrizaje de emergencia, los pilotos decidieron aligerar la carga al máximo y se deshicieron del equipaje. Como resultado, sorprendentemente, nadie resultó herido. Ni la gente a bordo del avión, ni los transeúntes abajo. Otra vez ni siquiera necesitas salir a la calle para notar un fenómeno extremadamente extraño. En este video, un pez cayó directamente sobre un coche aparcado frente a una casa. Todo fue grabado por una cámara de seguridad y ahora tengo solo una pregunta. ¿Cómo es posible? ¿Qué?
¿Alguien arrojó otra vez un pez desde un avión? ¿O puede que la lluvia de criaturas vivientes, de la que hablan los canales místicos, realmente exista? Comparte tus pensamientos en los comentarios. En el siguiente video, el objeto que cayó sobre la gente resultó ser mucho más grande que un pez inofensivo. Era una enorme piedra negra, cuya naturaleza fue desconocida durante mucho tiempo. Cayó en la carretera y afortunadamente no golpeó a nadie. Según los testigos, el objeto cayó del cielo, pero pocos creen en esa versión. La gente piensa que si hubiera caído algo del espacio, los científicos habrían advertido, pero esto no fue más que una broma bien planeada, y en cierto modo, estoy de acuerdo con ellos. Este momento demuestra que siempre debes estar alerta. Incluso si te has alejado del bullicio de la ciudad, te has agachado y ya has planeado una hermosa foto para el recuerdo, aún necesitas mirar a tu alrededor, porque en cualquier momento podría caerte encima una serpiente. No sé si fue una coincidencia en este caso, o si la criatura realmente estaba planeando cazar a un humano, pero el hombre la apartó a tiempo y se alejó ileso. El siguiente video captó a testigos que grabaron un tornado de arena que se dirigía hacia ellos. El fenómeno surgió de la nada y dejó a todos los presentes aterrados. ¿Y si crece y comienza a succionar objetos o incluso personas? Afortunadamente, estos pensamientos resultaron ser solo conjeturas, y en realidad, la tormenta duró muy poco y se calmó por sí sola, sin causar daño alguno. El siguiente video nos llega directamente desde el Ártico, más precisamente de los satélites que vigilan esa parte de la Tierra. Los investigadores encontraron allí un objeto misterioso que se parecía mucho a un ovni. Era redondo, tenía grandes dimensiones y, al parecer, estaba atascado entre montañas. Aún no han tenido la oportunidad de investigarlo personalmente, pero las primeras suposiciones y sensaciones dicen que podría ser un descubrimiento revolucionario que nos presentará a una civilización extraterrestre. Aunque es muy probable que la gente esté equivocada. Ellos también pensaban que lo que aparecía en esos clips era algo extraterrestre, pero esos pensamientos extraños estuvieron vivos hasta que los científicos rusos intervinieron en la discusión. Explicaron que no era un ovni ni nada extraterrestre, sino simplemente los restos de su satélite que se había estrellado. Sin embargo, hay que admitir que la caída se veía muy espectacular. Estas imágenes las colocaría en un marco aparte y las añadiría a un libro sobre normas de seguridad en fábricas. El hombre que se encontraba en este vehículo hizo solo un movimiento apresurado e incorrecto, y esto fue lo que condujo a lo siguiente. Sufrió una avalancha de botellas de cerveza, de la cual parecía imposible sobrevivir, pero lo logró. El chico permaneció intacto, a pesar de los cientos de kilogramos de carga bajo los cuales quedó. Estas imágenes nos llegaron desde los Países Bajos, donde, de repente y en masa, empezaron a caer aves sobre la carretera. Además, las criaturas no mostraban signos de vida, como si algo o alguien invisible les hubiera arrebatado la vida en pleno vuelo y las enviara a la Tierra como carga muerta. Más tarde se descubrió que fue una prueba fallida de la comunicación 5G, que llevó a tal catástrofe local. Afortunadamente, los investigadores detuvieron rápidamente estas pruebas y corrigieron los errores. No sé ustedes, pero personalmente estoy acostumbrado a que siempre haya muy pocas ranas. A lo mucho podrías encontrarte con un máximo de 2 en algún lago o en la hierba. Sin embargo, este video me dice, hermano, todavía no has visto nada en esta vida. Simplemente miren cuántas ranas había en un solo lugar y al mismo tiempo. ¿Qué las provocó a congregarse en tal masa? ¿Podrían ser los cambios climáticos? ¿Recuerdan la primera historia sobre cómo el avión tuvo que deshacerse de la carga para hacer un aterrizaje de emergencia? Bueno, resulta que eso no fue lo peor que podría haber pasado. A veces los pilotos no pueden arrojar nada y simplemente deben buscar un lugar para aterrizar. Mientras tanto, el avión literalmente se desintegrará ante sus ojos, indicando que tienen muy poco tiempo para tomar decisiones. Así sucedió en este video, cuando los pilotos aterrizaron un transporte que se estaba desmoronando. Sus fragmentos volaron por toda la región, aterrizaron en campos, afortunadamente sin golpear a ninguna persona, y el mismo avión también aterrizó con éxito. Y si la caída de partes de un avión, aunque peligrosa, es un fenómeno completamente comprensible y fácilmente explicable, entonces este objeto encontrado en India dejó perplejos a los científicos. La gente encontró misteriosas esferas metálicas que cayeron del cielo. Dejaron detrás de sí rastros brillantes y claros del impacto, por lo que no quedaban dudas de que provenían del exterior.
Pero qué son exactamente y cómo podrían haber terminado en el cielo es algo que los científicos todavía tienen que descubrir. Pero si ya tienes tus teorías, asegúrate de compartirlas en los comentarios. La mujer del siguiente video estaba filmando un rascacielos y ni siquiera podía imaginar que se convertiría en testigo de un fenómeno verdaderamente terrible. Inesperadamente para todos, desde el cielo, o más bien desde la cima del rascacielos, cayó un enorme bloque de hielo. Parecía que caería directamente sobre esta mujer que iba por su camino, pero afortunadamente todo salió bien. Creo que las posibilidades de sobrevivir a un encuentro con tal bloque de hielo habrían sido casi nulas para cualquier persona. Aquí, afortunadamente, nada cayó sobre las personas, pero eso claramente no redujo el estrés o el pánico, más bien al contrario, porque en el cielo, la gente descubrió un misterioso círculo, literalmente tejido de niebla y humo. No estaba claro qué era. Tal vez algo extraterrestre, tal vez simplemente un fenómeno único y extremadamente raro, o los trucos de experimentos secretos del Estado. De cualquier manera, la gente no recibió una respuesta clara a estas preguntas, y el misterioso anillo desapareció por sí solo después de algún tiempo. En este video, un hombre se encontró junto a una nube, y no necesitaba volar al cielo para hacer realidad el sueño de cada uno de nosotros. Todo lo contrario, estaba completamente solo en algún desierto. Sin esperarlo, notó una nube cayendo casi sobre su cabeza desde el cielo. Por supuesto, no podía pasar por alto tal fortuna. ¿Crees que es real? ¿O el autor del video falsificó la nube para recopilar vistas en internet? Pero en la caída de lo que no deberías dudar ni por un momento es en el meteorito, grabado por el autor de este video. El hombre sintió algo acercándose desde el exterior y sacó la cámara. Como pronto se dio cuenta, hizo bien en hacerlo. De las nubes apareció un objeto increíblemente brillante y grande, precipitándose directamente hacia la Tierra. También su aparición fue acompañada por un sonido épico y voluminoso que demostraba la fuerza del meteorito volador. Espera, creo que encontré una posible explicación para ese momento con el pez al principio de nuestro episodio. Es muy probable que haya salido de un avión similar que esparce habitantes subacuáticos sobre ríos y lagos. Esto es necesario para mantener la población viva. Vean, las personas no solo saben destruir, a veces también restauran lo que toman. De cualquier manera, definitivamente no querría estar en ese momento en la Tierra y recibir un pez cayendo accidentalmente en la cara, pero donde no me importaría estar es en Noruega, ya que allí se puede ser testigo de tal nevada. ¿Ven el tamaño de estos copos de nieve? Son simplemente gigantes. ¿A quién no le gusta mirar las nubes? Creo que simplemente no hay tales personas. Incluso las nubes rosadas pueden ser increíblemente cautivadoras. Pero, bueno, tal vez exageré. Sin embargo, a veces puedes encontrar tal formación en el cielo en la que, francamente, no querrías concentrarte. Esta inexplicable nube fue grabada por turistas casuales y enviada a científicos. Lo sorprendente es que nadie pudo dar una respuesta precisa a la pregunta: ¿qué fue eso? Algunos están seguros de que es solo una coincidencia y otro tipo de nubes. Otros piensan que fue un ovni. Sí, la naturaleza a veces puede ser muy cruel y expresa su descontento de una manera muy simple y clara, de tal manera que después de eso realmente no quieres dañar a la madre tierra. Mira lo que sucedió el año pasado en Cataluña. De repente comenzó una lluvia terrible, acompañada de granizo de tamaños inimaginables. La infraestructura sufrió considerablemente, hubo muchas heridas. Según los locales, el diámetro de los granizos podía alcanzar hasta 10 centímetros. Tales objetos fácilmente perforaban todo en su camino. Ver este video ya es difícil. Ahora imagina cómo fue para los locales en ese momento. Cosas tan inusuales a veces aterrizan en nuestra tierra, y con eso, nuestro episodio llega a su fin. Si disfrutaste de esto y te gustaría ver la próxima parte, algo similar, entonces escribe sobre ello en los comentarios, dale like, suscríbete al canal y justo ahora mira uno de los 2 videos que aparecieron en tu pantalla.